Mi enseñanza es breve en esta ocasión, todavía no tengo muchas fuerzas. Parece para un desierto, pero vamos caminando en el nombre del Señor. Quiero invitar a mi esposa para que cantemos esto que se llama Siguiendo tus pasos. Señor, me dices que yo te siga. Música, maestro. 80 años de edad, 58 años en el pastorado, 9 hijos de familia que educamos. Fue una tarea titánica, pero estamos aquí para la gloria del Señor. Lo hemos podido hacer con la ayuda del Señor. Me dices que yo te siga es el tema del himno y es el tema que voy a presentar. Señor, me dices que yo te siga, sé tú en mi vida, mi guía.
El tema va a ser breve, siguiendo los pasos de Jesús, comenzando con su bautismo. Según las Escrituras, están en Lucas 3, del verso 15 en delante, donde dice que Juan el Bautista venía con frecuencia al río del Jordán y bautizaba a la gente que se arrepentía. Era un bautismo de arrepentimiento del pecado. Y toda la gente de su tiempo querían saber si Juan era el Mesías que estaban esperando. Y en el versículo 16 de Lucas 3 dice, pero Juan les dijo, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es mucho más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Verso 17 de Lucas 3 dice, y él viene después de mí, separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a salvo, y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Verso 18 de Lucas 3 dice, de este modo y de otras maneras Juan anunciaba las buenas noticias del reino a la gente. El versículo 21 que dice que cuando Juan terminó de bautizar a todos los que estaban reunidos, para su gran sorpresa apareció Jesús, vino y le dijo, Juan, bautízame. Juan le decía, sería necesario que tú me bautices a mí, ¿cómo es que tú vienes para que yo te bautice? Jesús dijo, deja a Juan, así nos conviene cumplir a toda justicia, y Juan bautizó a Jesús. Y en el verso 22 dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el verso 23 dice que Jesús entonces comenzó a predicar cuando cumplía 30 años de edad. Según la gente era hijo de José, pero fue el Espíritu Santo el que hizo sombra en el vientre de María para que naciera Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si supieras tú que Cristo Jesús vino un día a este mundo y nació en un humilde hogar de Belén, siendo el Rey de Reyes él. Al cumplir los 30 años de edad, bautizado fue por Juan. Gran ejemplo él nos vino a marcar, que debemos imitar. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo, 30 años, hermanos, pasó Jesús sin decir nada del reino de Dios, pero no podía adelantar los planes del Padre Celestial, tenía que esperar hasta esa edad para comenzar a predicar. Él estuvo en la carpintería con José y María, su madre, sin hacer prácticamente nada, pero a los 30 años comenzó su ministerio. Y dice el doctor Lucas en el capítulo 4, el doctor que escribió Lucas, capítulo 4, verso 1, que el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río del Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Y en el versículo 2 del capítulo 4 de Lucas dice que allá durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días Jesús sintió hambre. Entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, verdaderamente dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le contestó, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice así, no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el verso 5 de Lucas 4 dice que después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo, dice en la versión parafraseada, versículo 6, y le dijo, todos estos países me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Aunque Satanás es un mentiroso, esa vez dijo la verdad. La pregunta es, ¿quién le entregó esos reinos? Pues Adán, con su desobediencia, entregó su jefatura al diablo. Entonces, parafraseando el texto, la Biblia dice, adoren solo a Dios.
porque está escrito, al Señor su Dios, el diablo estaba diciendo, si postrado de rodillas me adoras, yo te voy a entregar estos reinos. Pero Jesús le dijo, está escrito, al Señor Jesús, Señor adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el verso 9 finalmente dice que el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y ahí le dijo, porque conoce la Biblia, si en verdad eres hijo de Dios, déjate caer. Y Jesús le contestó, Jesús le contestó que mandará a sus ángeles que te cuiden, dijo Satanás, para que no tropiece tu pie en piedra. Pero Jesús le contestó, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Yo sé que si me dejo caer me va a pasar algo, pero no te voy a hacer los mandados. La Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa, o no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por un tiempo. Y en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 15, dice que Jesús regresó a la región de Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Ustedes y yo necesitamos seguir sus pasos, hermanos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para hablarle a la gente. Guadalajara está muy necesitada de la palabra del Señor y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que la gente escuche la palabra del Señor. Jesús iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas. Toda la gente hablaba muy bien de él y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en la región. Y el verso 16 del capítulo 4 de Lucas dice que después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Y un sábado, como era su costumbre, en la sinagoga se levantó a leer y leyó premeditadamente Lucas 4:17. El libro del profeta Isaías, lo abrió y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió Dios para eso, dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Versículo 19, para anunciar a todos que este es el tiempo en que Dios eligió para darnos salvación. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón Pedro. Y le contaron que la suegra de Pedro, dice que Pedro fue el primer papa, pues él se casó. Los papas no deben casarse ni los sacerdotes, pero el primer papa sí era cierto. Él se casó, tenía su suegra y la esposa de Simón estaba enferma de fiebre. Tenía mucha fiebre, entonces el verso 39 dice que Jesús al verla ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre desapareció y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en casa. Por la noche la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús ponía sus manos sobre ellas y los sanaba. Los demonios salían de la gente gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías. Y en el capítulo 4, versículo 42, imagínense esto, Jesús salió de la ciudad, fue a un lugar solitario, sin embargo la gente le rogaba, le pedían por favor que no se fueran de sus pueblos. Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, hermanos. La gente necesita la palabra del Señor. ¿Estamos siguiendo sus pasos? Capítulo 5, versículo 16. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y siempre buscaba un lugar solitario para orar. ¿Estamos siguiendo sus pasos? Debemos ser cristianos de oración. Yo todos los días oro por los pastores de Guadalajara, los que no conozco, los que conozco. Oro por los pastores de Jalisco, los pastores de México. Oro por los pastores del continente. Oro por los pastores y sus familias del mundo. Tenemos la necesidad de orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén?
se hacía Jesús cada vez más famoso. En el capítulo 6 del verso 12 de Lucas dice que en aquellos días subió Jesús a una montaña para orar y ahí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores, que los llamó apóstoles. Todavía para este tiempo funciona el ministerio de apóstoles. Uno se llamó Simón, luego otro Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y otro Simón, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. 12 personas en total. Gracias a Dios por los apóstoles que ayudan a los pastores en su ministerio, por los evangelistas, por los profetas, por los maestros. Gracias a Dios por los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. En Lucas capítulo 6, versículo 28 dice que 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Y en el verso 29 dice que mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su rostro se puso blanca y radiante. Y en el verso 30 dice, de pronto aparecieron Moisés y Elías, 2 hombres que antes habían muerto, Moisés el gran emancipador de Israel y el profeta Elías, para hablar con Jesús. Y ellos hablaron con Jesús acerca de su muerte, de su resurrección y también de su partida al cielo. Y en Lucas 22, 39 al 42 dice que Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegó al lugar, Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Es necesario orar para no entrar en tentación, amados hermanos. Oren para que no entréis en tentación. Y en el verso 41 dice que se alejó un poco de los discípulos y se arrodilló y oró a Dios. Y en el verso 42 al 44 dice, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lo que tú quieras. Y en el verso 45, cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró orando. No, estaban durmiendo porque estaban cansados de sueño. Entonces Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Finalmente, amados hermanos y hermanas, aquí termina mi mensaje. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca confesamos y reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Así que, amados hermanos, yo los invito a que sigamos los pasos de Jesús. Tenemos que hacer las mismas cosas que Él hizo. Amados pastores, gracias por darme este tiempo. Brevemente ha sido mi mensaje. Todavía no tengo muchas fuerzas, pero me voy recuperando con la ayuda del Señor. Gracias, hermano pastor. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Claro que sí, con gusto. Póngase de pie, vamos a orar por él. Vamos a darle gracias al Señor por esta familia que ha servido y sigue sirviendo pues al Señor con gozo y con alegría. Extienda sus manos, vamos a orar por nuestro hermano Gerardo. Nuestro buen Dios, qué agradecidos estamos, Dios, porque nos traes, Señor, a través de nuestros hermanos tu palabra, Señor, inspiración a nuestra vida, Señor, a través de los pasos de Jesús y cómo nosotros tenemos que abrazar no solo la fe, sino también el ejemplo. Y también, Señor, oramos porque traigas bendición a nuestra familia, a nuestros amados hermanos Gagiola, a ambos, a esta descendencia que ellos dejan también. Dios mío, te pido, Dios, que fortalezcas su cuerpo físico, fortalezcas, Señor, sus manos cansadas, rodillas, cuerpo, y ellos puedan disfrutar este tiempo, Dios mío, donde pueden ver el fruto de sus manos, los nietos,
la descendencia piadosa que tú les has entregado. Señor, muchas gracias en esta tarde por tenerles aquí. Les bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.